Pues para mí la jota lo es todo. En Aragón es lo mejor, pero en España también. Es el amor, es lo que has vivido y es lo que llevo dentro de mi corazón. ¡Viva la jota! ¡Y viva Aragón! Bueno, pues como aragonesa considero que es sumamente importante porque es parte de nuestras raíces, con lo cual animo a todo el mundo, a todos los que se sientan aragoneses y a todos los que sean aragoneses de pura cepa, que reivindiquen la jota. Lo es todo porque nací en una familia de joteros. Ya me cantaba mi madre jotas de la tripa. Yo creo que salí ya cantando. Siempre explotan las sevillanas, el flamenco y tal, entonces la jota es un baile típico aragonés que tenemos aquí un mogollón de cosas que podemos explotar y realmente no le dan todo el partido que le pueden dar. Pues la verdad es que yo me acuerdo en las comidas familiares que cuando estábamos todos juntos mi abuelo siempre cantaba jotas y la verdad es que es un recuerdo precioso de la infancia y pienso que se debería de ver por todo el mundo. Hacíamos absolutamente todos los niños jota aragonesa y me acuerdo que nos gustaba y era una tradición. De hecho, alguna vez hemos bailado y conocemos nuestras costumbres. Por lo tanto, creo que por eso, ya solamente por eso, debía de ser de interés cultural. Es la jota nuestra herencia, que Aragón ha de cuidar, y entre todos sea un bien inmaterial, es la jota nuestra herencia. Porque representa pues la esencia de Aragón. O sea, el canto y el baile es la esencia de Aragón. Soy andaluza, de la provincia de Córdoba, Baena, y las jotas de aquí de Aragón son tan grandes como las sevillanas. Cuando oigo la jota se me pone carne de gallina. Todos los años, para el Pilar, vengo aquí a la plaza a oír las jotas. ¡Viva la jota! ¡Y viva Aragón!